una de las técnicas de la forma de empaque, de cómo presentamos, es lo que llaman price anchoring, ¿verdad? Que es el precio ancla. Y ese precio ancla, de hecho, es al contrario. Es como yo, si te voy a decir, ¿verdad? Si la propiedad vale $1 millón, ¿verdad? ¿Cómo te puedo... Esta propiedad, por la ubicación que tiene, ¿verdad? Por la vista que tiene, las condiciones que tiene, esta propiedad sería la típica, o sea, con todo lo que tiene, es una propiedad prácticamente que son lo que costaría los 3 millones. Ahora, esta propiedad no te va a costar 3 millones, no te va a costar 2,5 millones, no te va a costar 2 millones, no te va a costar ni siquiera $1,5 millones, $1 millón es la inversión. El anchoring es el precio alto que luego cuando lo pongo en referencia al precio real, lo hace ver, el precio sigue siendo el mismo, lo hace ver mucho más económico. De hecho, y se los confieso a ustedes, yo lo utilizo a cada rato con mi esposa. ¿Cuánto te costó eso? Si me hubiese costado $300, te hubiese parecido, ¿qué? $300 eso. Si me hubiese costado 300, no. Si me hubiese costado 250, si me hubiese costado 200. Y después ella empieza, bueno, sí, 150 sí. Me había costado 75. Entonces, de nuevo, es como yo estoy, el anchoring, lanzando es lo que llaman price anchoring, anclándole un precio en la mente a la persona, de manera tal de que cuando, y lo hacen por ejemplo telemarketing, ¿verdad? En los años 80, 90 le venían haciendo que, y no te va a costar 2,000, no te va a costar 1,500, no te va a costar 1,000. ¿Por qué? Porque así tú sepas lo que están haciendo, automáticamente a ti te vino ese primer precio, que es el ancla, y luego todo lo que estoy recibiendo por este pequeño precio, por supuesto, lo hace mucho más atractivo. De nuevo, ¿cómo estoy utilizando la psicología de las personas? ¿Verdad? Y cómo le estoy vendiendo, como bien dijiste, Andrea, cómo le estoy vendiendo justamente a la mente. Entonces, quiero que nos evaluemos del 1 al 10, cómo me siento yo desde el punto de vista de empaque. El empaque, tanto de mi servicio, ¿verdad? Como desde el punto de vista del producto. ¿Ok? Número 1. Número 2, quiero que pasemos entonces a lo que sería historia, que yo sé que historia nos encanta porque es mucho más fácil de cómo yo comienzo a manipular en el buen sentido, a buscar una historia detrás que me soporte realmente lo que estoy vendiendo. Y me encantó este ejemplo que trajeron en el Mastermind porque yo no lo conocía. Aquí se los voy a poner en pantalla aquí en el canal de YouTube. Déjenme ver si logro ubicar justamente. Aquí está. De repente Tomás conoce esta historia. Tomás, yo no conocía esta historia. ¿Ustedes logran ver este carro en pantalla? Eso es un Miura. Eso es un Di Tomaso Pantera. Un Di Tomaso Pantera, tienes razón. Di Tomaso Pantera, ni conocía este carro. Este carro fue comprado en 1974. En 1974 por $2,500. De nuevo, yo no conocía ese carro. Entonces, 1974 lo compran por $2,500. 2 años después, ¿cuánto creen ustedes que este carro fue vendido? 2 años después, es decir, lo usaron 2 años. ¿Verdad? Y después de 2 años dicen, ok, voy a vender el carro. De hecho, estaba en condiciones muchísimo peor de lo que sería un carro de 2 años de uso. Tenía hasta un tiro en el volante. Entonces, ¿cuánto pagarían ustedes por un carro de $2,500 2 años después que hasta tiene un tiro en el volante? $1,000, tal vez, 800. $300,000 fue vendido este carro. No. ¿Por qué? ¿A quién le pegaron el tiro? ¿Por qué? Porque ese carro lo compró Elvis Presley. 2 años después, Elvis Presley, en una discusión con su novia, va a tratar de prender el carro y el carro no prende. Y de la rabia, él no se contiene y saca una... ¿A ti que te gustan las armas, Tomás? Saca un arma y le disparó al volante. Ese carro fue vendido por $300,000 simplemente por la historia que había detrás. Por la historia que había detrás. Tomás. Dani, no, estoy en el mundo un montón. Mira, hace poco hubo una casa que era de Pablo Escobar en Miami Beach. No sé si lo oíste la historia. Sí, pero la historia le metieron inclusive un poco de condimento adicional porque decían que además había una caja fuerte que no había sido abierta. Y todo el mundo decía, el picante. El picante. Entonces la gente se mataron por comprar esa casa la vendieron y era para tumbarla. Pero era una casa que tenía esa historia. Y estaba la caja fuerte famosa. Y creo que cuando la abrieron, creo que no había nada adentro al final. Pero fíjate, la historia que viene sumándole valor y deseo, escasez además, ¿verdad? Al producto. David J. Phillips contó durante el retiro que él compró una casa que perteneció a uno de los reyes de Suecia. Y a él le vendieron la casa con esa historia detrás. O sea, y él pagó más por la casa porque tenía esa historia donde, imagínate, yo vivo en la casa donde vivía, esta es la casa de veraneo del rey de Suecia. Eso tiene un valor hoy y lo tendrá mañana también. Para él lo tuvo y para otras personas lo va a tener. De nuevo, si cambias la historia, el significado cambia.
si cambia el significado, ¿verdad? Ahora el valor para un grupo determinado de personas cambia. Entonces, la historia creo que es sumamente fácil de entender. Ahora es cómo lo estoy utilizando yo, cada una de esas historias, y el negocio inmobiliario. Tomás, lo vemos, quién vivió en esa casa, quién es el vecino, por qué utilizan tanto en este edificio compró tal deportista, tal atleta, tal celebridad, ¿por qué lo utilizan tanto? Me dice, claro, ese es el vecino, esa es la historia que me están contando. Recuerden, además, las personas no compran lo que otros venden, las personas compran lo que otros compran y juzgan la calidad de ese producto por las personas que lo están comprando. Si ahí compró señor Thomas Hoffman, entonces quiere decir... Debe ser bueno, debe ser bueno. Debe ser bueno. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado? Ahí compró Shakira, ahí compró el otro cantante, ahí compró Luis Miguel, ahí compró no sé quién. De eso se trata. Hay una urbanización, por supuesto aquí en Miami estamos llenos de ese tipo de urbanizaciones donde han vivido celebridades. No, es que ahí vive tal persona. Pero es que lo vemos, los colegios, ahí estudia la hija de Jennifer López. Entonces te está dando de nuevo, es la historia que está detrás, ¿verdad? O cómo fue fundado ese colegio, quiénes fueron las primeras personas, qué fue realmente lo que lo trajo a concebir ese concepto. Imagínate, ese era el colegio donde estudian los hijos de mi hermano. Ese colegio venía de Cuba y de Cuba era un sacerdote y estudió. Y claro, para la familia de mi hermano tiene un significado muy importante y estudió, el abuelo después estudió, entonces no sé quién. Entonces, claro, tiene un significado. Estoy cambiando el significado con esa historia, Tomás. Tiene su propia historia. Pero fíjense, ahora mismo tenemos un poquito de furor aquí en Miami. Se mudó Messi. ¿Con quién? Messi se mudó. De hecho, se mudó al norte de Miami, Fort Lauderdale, en un barrio privado, cerrado con seguridad. Y ese barrio inmediatamente se valorizó solo porque todo el mundo dice, ahí vive Messi, ahí vive Messi. Y ahora se mudó Luis Suárez al lado de Messi y ahí empieza, ¿no? Entonces le están añadiendo valor con la simple presencia, o sea, la historia de que él vive ahí, no más que eso. Hay otro ejemplo muy claro. Ahorita acaban de lanzar la primera torre Mercedes-Benz en Miami. Ay, y ahí, me estaba comentando. Y hay un furor. ¿Y por qué puede haber furor por una torre Mercedes? Que, por cierto, ni siquiera está en Brickell, está en la parte de atrás. Yo hubiera esperado que hubiera estado adelante, pero no importa, se vende igual y la desean igual. Y fíjate lo interesante. ¿Por qué la gente compra la torre Mercedes-Benz? Y le ponen el símbolo y te lo dicen, porque somos un reflejo de la calidad de lo que viene. Te lo dicen directamente en la cara en la propaganda que tienen andando. O sea, es muy interesante el branding, los edificios, el edificio Porsche, el edificio Bentley en Miami, el edificio Armani. O sea, todo tiene una historia asociada. Generalmente, en el caso de los edificios, tiene que ver con la calidad del nombre, ¿verdad?, que representa. En algunos casos no. En algunos casos no hay calidad de nombre y suma igual. Trump ponía su nombre en los edificios y los edificios Trump todos valen más. Tiene un valor. Tiene un valor. Importantísimo. ¿Lo va a tener para todo el mundo? No, pero definitivamente lo va a tener para un grupo y por supuesto no vamos a hablar de hoy de lo que sería la influencia, pero esto es lo que se está generando. Mercedes-Benz pone detrás, ¿verdad? O el developer utiliza el nombre de estas marcas porque simplemente la gente se va a identificar, como tú dices, Tomás, es el significado que yo le doy, el hecho de que esté Mercedes-Benz detrás de esta torre. Significa para mí algo, calidad. Aston Martin significa para mí calidad. Porsche significa, pero además no solamente es calidad, es lo que yo de repente Aston Martin o Porsche todavía lo relaciono con otro tipo de cosas más específicas que no es, todos pueden tener calidad, pero de repente lo que me hace sentir esto es diferente. Andrea, creo que tienes un comentario con eso. Sí, además de calidad, representa seguridad para el cliente. Seguridad que le da confianza para invertir en algo que tiene una marca o que tiene una representación importante en el mercado. ¿Cómo estoy utilizando esas historias? Adelante, Marcela. Dani, sí, yo quería recalcar la importancia de la especialización en esto que nos enfocamos tanto en nuestro coaching, porque esto solamente se logra si realmente nos estamos preparando constantemente. Entonces tú logras vender una historia porque realmente te enamoras, te obsesionas del producto. Y retrocediendo un poquito porque estoy aquí, tome notas, solamente logras conectar esas historias si tú eres un muy buen paquete donde estás presentándote con contactos de valor al cliente, con educación, con contenido
que realmente le dé valor, y los productos que estás vendiendo también están acordes a esa historia. Entonces es como que empiezas a atar un montón de redes para poder llegar a esa vacación, a esa especialización, a donde le estás vendiendo al cliente, esto es un proceso de inversión, no, esto es una vacación, y la historia no solamente hacia atrás, sino hacia el futuro, hacia el cómo se va a sentir, lo que va a vivir. Exactamente, cómo se va a sentir, qué le va a significar a su familia, a sus hijos, Muy bien, Marcela. poder lograr esta inversión, por ejemplo, en Miami, o bajo esta marca, o bajo esta tradición.